Bienvenidos de vuelta. Bueno, estamos hablando sobre exportaciones, hemos estado hablando con Juan Carlos Mateos sobre los diferentes productos estrella no tradicionales acá en el Perú y cómo han estado dando las exportaciones, que han estado dando muy bien. Y acá tenemos uno de los exportadores, el señor Jaime Gutiérrez Bayón. Él es gerente general de Quechua Foods y nos va a hablar un poco acerca de su experiencia. Jaime. Bueno, a ver, para comentarles un poco respecto a cómo empezó la empresa, nosotros la constituimos a finales del 2007 y hemos empezado a operar en el 2008. Tenemos básicamente dos líneas de productos. ¿La idea de dónde vino? Yo trabajé en una empresa agroexportadora durante 6 años, pero de otros productos distintos a los que manejamos. Se trabajaba con tara. Y lógicamente estando en lo que es agroexportaciones, pues en la parte comercial específicamente, gané mucha experiencia, conocí clientes, viajé a ferias, en fin, toda la parte comercial de exportación, y es así que me interesó un poco expandirme en cuanto a la canasta de productos a exportar, porque muchos de los clientes que compraban tara a esta empresa donde yo trabajaba, a veces tenían inquietudes justamente por otro tipo de productos, por ejemplo la quinoa, por ejemplo el ají páprica, que hace unos 7 años estaba pues en pleno crecimiento. Luego de un tiempo, digamos, decidí separarme, abrirme, por decirlo de alguna manera. Constituimos Quechua Foods a fines del 2007, como les comentaba, y hemos empezado a operar en el a mediados, principios, primer semestre del 2008. Justo antes de la crisis. Empezamos con dos líneas de productos. Por un lado, los granos andinos, los cereales andinos que ya acá en el Perú se conocen mucho, como la quinoa, la kiwicha, la cañigua, que no es tan conocido, pero... Una pregunta, cuando comenzaste, ¿tú ya tenías una idea de tus compradores y tus futuros mercados o sí. algo ya tenías? Sí, ya tenía una idea, justamente como te digo, por la experiencia previa que tuve trabajando para una empresa agroexportadora. Entonces sabía cómo hacer los contactos. ¿Y los productos en sí también eras conocedor de los productos? ¿Te gustaban los productos o eso no era tanto? Los empecé a conocer, digamos, 1 año, 2 años antes, cuando justamente le planteé a la empresa, oye, ¿por qué no exportamos también estos productos como complemento? Se llegaron a hacer algunas exportaciones pequeñas, pero dado un momento me dijeron, mira, la empresa solamente va a invertir en lo que es tara, así que si quieres estos otros productos que no son nuestro core business, por decirlo de alguna manera, los puedes manejar tú por tu cuenta. Entonces eso fue lo que, digamos, lo que me motivó a constituir Quechua Foods y empezar a exportar. Es algo que le pasa a muchos profesionales, digamos, es algo que no pasa tanto en el Perú, pero en muchos, en primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, muchos funcionarios que trabajan en empresas grandes adquieren, ¿no?, conocimiento y después se abren a un pequeño rango, digamos, que la empresa grande no cubra, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, eso fue lo que me pasó en mi caso. Es una empresa familiar, en realidad somos una pyme, una pequeña empresa. Empezamos a operar en el 2008 con 2 clientes pequeños también de la región, uno en Uruguay, otro en Ecuador. Por un lado, como les comentaba, trabajamos lo que son los granos andinos, los cereales como la quinoa, el amaranto, la kiwicha, la cañigua, y por otro lado lo que son condimentos o especies oriundas o no del Perú, especies en general, ¿no? El ají páprica, el palillo, que es la cúrcuma, el achote, el orégano, el perejil. A la fecha, al año 2011, ya venimos exportando a varios mercados del exterior. Obviamente la mayoría de la región, un 90% diría yo de nuestra facturación es a Sudamérica y Centroamérica, ¿no? Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela, Uruguay. ¿Pero eso dirías es porque estos productos no son tan bien conocidos en otros mercados o porque todavía no has llegado? De todo un poco, en parte porque siempre es más fácil venderle a los vecinos, mismo idioma, mismas costumbres, características, tiempos de tránsito, tratados, convenios, etcétera. Por otro lado, porque efectivamente en otros países no son tan conocidos. Hace unos, no sé, 5 años probablemente la quinoa, no lo sé, en Australia no la conocían mucho y ahora Australia es uno de los 3 destinos de la exportación de la quinoa en el Perú. Más de $1 millón de quinoa solamente para Australia, que es uno de los... Pero el hecho es que la quinoa es muy parecida a muchos otros granos, por ejemplo el muesli que se come en Europa, se le puede poner un poco de quinoa. O sea, los europeos ya tienen una costumbre de comer, digamos, platos de cereales con granos muchas veces. Sí, Europa específicamente y Estados Unidos son mercados que ya conocen la quinoa desde hace algún tiempo. Hay otros mercados nuevos para la quinoa que recién se han desarrollado en los últimos 5 o 6 años. ¿La China, por ejemplo? China recién el año pasado se ha mandado un primer embarque de quinoa.
con unas cantidades relativamente pequeñas, ¿no? Lo que sucede es que la quinoa probablemente, me arriesgo a decir, si no es el cereal más completo del mundo, es uno de los más completos del mundo. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de vitaminas, proteínas, fibra, tiene igual o más calcio que la leche, entonces para la gente que es intolerante a la lactosa tienes ahí un buen reemplazo. No tiene gluten, a diferencia del trigo, entonces para la gente que tiene el tema celíaco, que no puede pues, consumir productos con gluten, es un sustituto ideal. Para niños con anemia, le das a un niño quinoa un mes y se acabó la anemia, así simple. ¿Y todas estas calidades son tus principales puntos de venta o son cosas adicionales, o digamos? O sea, la gente, el chino, por ejemplo, que se está fijando en que la quinoa es tan buena, o simplemente es un nuevo producto para el cual probar? Hay de todo un poco. Hay un poco el tema de es un nuevo producto y tiene estas características que estamos buscando para desarrollarlo en una aplicación, por ejemplo, en una barra de cereal, o en una harina mezclada con harina convencional pero que la va a enriquecer, o por ejemplo en México, que hacen algo muy parecido a lo que se hace acá artesanalmente, que es el popeado o inflado de la quinoa, como el popcorn, pero en vez de maíz, con quinoa, con kiwicha, y esto lo consumen niños como un snack pero mucho más nutritivo. Entonces, dependiendo del mercado, hay diferentes aplicaciones que le ven. En el caso de Europa es un alimento natural, están muy concientizados con el tema de productos orgánicos, igual en Canadá, en Estados Unidos, en Latinoamérica, por ejemplo, Brasil, Chile, empresas transnacionales grandes lo están empezando a utilizar como insumo para algunos de los productos de consumo masivo que ellos venden al mercado. Es decir, la quinoa como un ingrediente más de algunos productos que ellos... Pero digamos, tú has hablado del gluten, has hablado de otras propiedades de la lactosa. Si una compañía americana grande decidiera lanzar un nuevo producto sin gluten o sin lactosa o lo que sea, utilizando uno de tus productos, estás hablando de una demanda bastante grande, ¿no? Sí, bastante grande. Para que tengas una idea... Pero ¿podrías atender una cosa o todavía no estás llegando a ese, digamos, a la parte industrial, digamos, de la demanda? Depende de las cantidades. Nosotros en realidad, como somos una empresa pequeña, todavía no estamos exportando las cantidades que quisiéramos de repente, pero que sí tenemos la cantidad para hacerlo. Ahora, desde el año pasado, gracias a la participación que tuvimos con un stand en la Expo Alimentaria, aquí en Lima en septiembre, tuvimos muchas visitas de clientes del exterior o de empresas potenciales que podrían comprar no solo la quinoa, sino en general todos los productos que tenemos. Y algunas de ellas, como por ejemplo de Brasil, de Canadá, están muy interesados en este cereal para empezar a trabajarlo por primera vez por alguna aplicación específica. Claro, y las cantidades que nos podrían comprar podrían ser importantes. Claro, cuando uno escucha todo esto, estamos escuchando a Juan Carlos hablar sobre la palta, estamos hablando de ti, o sea, en verdad uno lo hace tener perspectivas bastante buenas para el futuro, porque cada uno de estos mercados recién estamos comenzando a arañar y estos mercados muchas veces no conocen nuestros productos, o sea, el potencial que tenemos, no sé si estamos exagerando, pero es enorme. Sí, mira, solamente para que tengas una idea con el caso puntual de la quinoa, que no es pues el principal producto de exportación como el espárrago, la uva, la palta, el mango, etcétera. En los últimos 5 años ha crecido 14 veces en la exportación de Perú. O sea, de 1,5 millones que se exportaba en el 2007, este año se está cerrando en más de 22 millones de dólares. ¿Y eso ha aumentado la producción nacional o la producción...? No, ha aumentado la producción porque al haber aumentado la demanda, lógicamente aumenta también el precio. Al aumentar el precio, para el agricultor es mucho más atractivo y más rentable sembrar quinoa con los mismos costos, porque en Puno, que producen el 80 o 90% de la quinoa de todo el Perú, lógicamente no hay riego tecnificado ni nada por el estilo, todo es con lluvia. Son pequeños productores que tienen media hectárea, 1 hectárea, lo que sea, y simplemente manteniendo prácticamente los mismos costos de los años anteriores, están recibiendo, no sé, el doble o el triple de lo que les pagaban antes por ese producto. Entonces, lógicamente, yo como agricultor digo, oye, si me van a pagar el triple de lo que me pagaban hace 2 años, hace 5 años, invirtiendo lo mismo, voy a sembrar más volumen, pues, porque voy a ganar más plata. Entonces eso ha hecho que aumente la producción en hectáreas, en volumen, y no solamente en Puno, sino que hay otras regiones del Perú que justamente por el boom, digámoslo así, de la quinoa también se han puesto a sembrar este cereal. ¿Y los otros productos, también has visto los precios aumentar tanto y la producción igual que la quinoa o no tanto? En el caso de kiwicha lamentablemente no, porque la kiwicha se llevaron a la India y ahora la India la produce a la mitad del precio que el Perú. Si tú ves a diferencia de la quinoa, si tú ves la estadística de exportación de la kiwicha, más o menos se mantiene, todos los años es 1 millón y pico, 1,5 millones de dólares desde el 2007 hasta la fecha, pero si tú ves en volumen,
está cayendo. ¿Y la quinoa no se la pueden llevar los indios o también se la pueden llevar? No crece allá. No tanto, lo que pasa es que la kiwicha es un cultivo mucho más dócil, se puede sembrar en diferentes tipos de suelos o de climas. La quinoa básicamente es altiplano, tiene que tener más de 3.000 metros de altura, clima frío, determinadas condiciones de pH en el suelo. Se han intentado llevarla a China, en Australia están sembrando quinoa, pero no es igual. No es igual ni en tamaño, ni en sabor, ni en variedad, ni en propiedades nutricionales. Entonces, la quinoa peruana y boliviana, que es de donde es originaria, es la que más se consume mundialmente. Ahora, existe en el mundo toda una corriente para el consumo hacia lo orgánico, ¿no? Hacia los productos agrícolas que no están, digamos, entre comillas, contaminados con químicos, con sintéticos. En ese contexto entiendo que la agricultura en el Perú también tiene un potencial bien interesante porque hay muchas tierras que no han sido todavía sometidas a lo sintético o a lo químico porque justamente son cultivos naturales y toda la cuestión. Entonces también nuestra tierra en todo caso todavía puede dar productos orgánicos bien interesantes para el mundo. El atraso es bueno. De alguna manera, paradójicamente, el atraso nos ha abierto una ventana de competencia o no sé, o de repente sí y no sé, ¿cómo lo ven ahí? Sí, bueno, no solo es por atraso, es porque se vuelve una exigencia del mercado. En Europa hay una exigencia por certificación orgánica, responsabilidad social y comercio justo. Y en el tema de producción orgánica, Perú superó a México hace 4 años y se convirtió en el principal exportador de café orgánico del mundo. Recién está produciendo quinoa y maca orgánica y es el principal exportador también de banano orgánico, con 60 millones de dólares el año pasado a pesar de la crisis, ¿no? Entonces, no es simplemente porque no se tiene la producción, que no se tiene el uso de fertilizantes y agroquímicos, sino porque se vuelve una condición de mercado. Es un mercado que te paga más, te pueden pagar entre 2 y 12% más versus el producto no orgánico. Entonces, es una ventaja que Perú está sabiendo explotar ahora, ¿no? Vamos a un corte y volvemos con el tema.